En el arte como en el amor, el instinto es suficiente. Antonelli Francés. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra actividad el día de hoy, nuestro taller. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los presentes, al arquitecto Dávila. Muchas gracias por su presencia. Él es el coordinador de nuestra sede. A nuestro invitado especial, el artista Sebastián Tala. A nuestros compañeros de las diferentes sedes. Tengo entendido que tenemos presencia de compañeros de la sede de Antigua Guatemala, Villanueva, Guatemala Ciudad, Cutiapa, Retauleu, entre otros, y todos pues los presentes, bienvenidos a esta actividad. Mi nombre es Anthony Chan, estudiante de arquitectura del 10º semestre, y esta actividad es como parte de la práctica profesional supervisada. Es un honor contar con su presencia y le dejo el tiempo a mi compañero para que pueda presentarse. Muy buenas tardes a todos, compañeros, catedráticos que nos acompañan, al arquitecto Ávila, nuestro coordinador, en especial pues a nuestro invitado, el artista Sebastián Tala, que el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que es de la pintura y el muralismo. Tenemos entendido que el muralismo pues es parte y forma parte de la arquitectura y la pintura también. Entonces creemos que es un tema muy importante pues, del que hoy se va a hablar, y pues agradecerles a todos por su presencia y esperamos que sea de su agrado. Buenas tardes a todos, mi nombre es Melissa García. Es un gusto tenerlos acá nuevamente aprendiendo acerca de la pintura. Espero sea de su agrado lo que vamos a realizar el día de hoy y que puedan llevarse un poquito del conocimiento que el artista nos va a impartir el día de hoy. Bien, el tema que hoy tendremos es un tema que quizás ha sido un tanto olvidado en nuestro país y difícil de trabajarlo también, pero es un tema bastante hermoso y muy lindo para complementar pues lo que es nuestra carrera de arquitectura. El tema de hoy es la pintura y el muralismo como forma de expresión. Es un taller a cargo del artista Sebastián Tala, exponiendo técnicas de pintura artística y muralismo y detallando algunos de sus componentes. Para poder conocer más sobre nuestro artista, quiero mencionarles algunas de sus formaciones académicas. Él es artista plástico, autodidacta, paisajista desde muy temprana edad. Estudió en la Academia Privada del maestro Ernesto Bosch retrato durante 3 años y medio. Ha estudiado paisajismo y retrato profesional. Tiene estudios de las técnicas de óleo, acrílico, lápiz, crayón, carboncillo y acuarela. Entre su experiencia laboral podemos mencionar que ha participado en exposiciones de obras en el Congreso de la República de Guatemala desde los años 2008 al 2013, exposiciones de obras en Casas de la Cultura de Chimaltenango, exposición de obras en la actividad Las balas no silencian el arte en el año 2016, exposición de obras en distintos lugares de Guatemala, forma parte del grupo de jóvenes artistas chimaltecos dedicados a incentivar y promover la cultura del departamento de Chimaltenango a través del arte. Profesor de paisaje, retrato y figura humana en la Casa de la Cultura de Chimaltenango en el año 2020. Exposición de obras internacional en Taipei, China, Taiwán 2018. Y también ha participado en nuestras actividades en la última actividad de workshop realizada en nuestra sede de la Antigua Guatemala. Bien, vamos a comenzar. Si alguno de ustedes tiene dudas y preguntas o inquietudes durante la actividad, pueden hacerlas a través del chat que tenemos acá y se estará dando un tiempo específico al final para poder resolver las dudas. Entonces, sin más preámbulo, maestro, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa introducción. Para mí es un verdadero gusto compartir un momento con ustedes y vamos a aprovechar a hablar acerca de varias cositas que son sumamente importantes dentro del contexto artístico, ¿verdad? Cabe mencionar de que
hablar de arte en un sentido amplio, pues vamos a requerir de mucho tiempo, pero entonces vamos a ser muy puntuales en lo que vamos a decir, ¿verdad? O lo que les voy a exponer. En relación a lo que vamos a hablar, en este caso la pintura como forma de expresión, también muralismo, pues cabe mencionar que la pintura en su esencia data desde hace 32,000 años a nivel mundial, porque no hay un lugar específico de donde se vino dando esta situación de la pintura, pero desde hace 32,000 años que el ser humano hace uso del arte de la pintura. La pintura rupestre, por ejemplo, que se hacía en las catacumbas o tumbas, etcétera, ¿verdad? Para mencionar un poquito sobre la historia de la pintura rupestre, para ser más específico. Pero en este caso vamos a ir aterrizando con el tema de la pintura, porque yo creo que ahí es donde más nos movemos la mayoría, porque conocemos un poco de historia, y no se digan ustedes que por el estudio de arquitectura, no me dejarán mentir, pero han tenido que estudiar mucha historia, arquitectura, pintura, y en este caso, pues, ¿por qué no hablar del Renacimiento, que es el surgimiento de las ciencias y las artes como la cultura a nivel mundial? Pero básicamente esto se desarrolló en el continente europeo. Obviamente nos alcanzó a nosotros por ser continente también, pero hubo un proceso. Sin embargo, la historia enmarca que más o menos en el año de 1508 a 1512, más o menos, fue este tema del Renacimiento, para ser más exacto, en el año de 1520, cuando también se dio el surgimiento de la imprenta. En este caso, la iglesia, en este caso la iglesia romana o la iglesia católica, tiene mucha historia al respecto, porque era cuando también Martín Lutero estaba aprovechándose de estas situaciones como la imprenta para imprimir muchas Biblias y empezar a repartir Biblias. De la mano con esto, el famoso Renacimiento. Surge entonces la pintura, las formas de expresión, porque en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de Miguel Ángel, que tuvo a bien pintar la Capilla Sixtina en el lapso de ese tiempo. Pues era muy regular el tema de la pintura, pero cuando se dio el Renacimiento, sucedieron muchas cosas. El ser humano empezó a expresarse de diferente forma y empezó a utilizar la pintura de otra manera, y de ahí surge también mucho lo que es el surrealismo, el abstracto. En este caso, Pablo Picasso, por ejemplo, que es un cubista, ya que usó mucho los elementos de la geometría para descomponer y así componer su propio estilo. Pablo Picasso, uno de los más sonados a nivel mundial, ¿verdad? Y así fue surgiendo muchas más situaciones. En este caso también surgió el tema de los frescos, que en este caso hubieron muchos artistas que implementaron ese tema, ¿verdad? Que aquí vamos ya a ir entrelazando, concatenando un poquito lo que es el mural con esto, porque de alguna forma tiene que ver. Miguel Angelo Buonarroti es un italiano que pintó la capilla en el año 1508-1512 aproximadamente, aunque hay otras fuentes que se dice que se llevó 12 años para poder hacer los murales, o en este caso los frescos de la Capilla Sixtina, ahí en Roma. Es increíble, como unas historias que se dicen, o anécdotas del propio artista, que padeció mucho de la cintura o de la espalda, porque él pintaba los frescos acostado, en una posición totalmente boca arriba, pintando. Imagínense ustedes el grado de complejidad que esto representaba. Pero lo característico de esto era de que era una pintura totalmente elaborada sobre el muro, sobre la pared. Por eso es que la técnica que ellos utilizaron hoy por hoy todavía existen, porque prácticamente repellaron las paredes con pigmento.
básicamente era de esta forma, a ver si ustedes me entienden. Era una mezcla, por ejemplo, de cemento o de algún otro componente de una vez con pigmento. Que dicho sea de paso, el pigmento no lo tenían como lo tenemos ahora en pomos de óleos o en botecitos, en frasquitos, no. Ellos tenían que crear su propio pigmento en base a de repente algunas plantas, pero más en este caso, a lo que soltaba la tierra, un cierto color, ¿ya? Y repellaban las paredes dándole forma a sus tantas figuras de Miguel Ángel para poder hacer estos murales, si se puede ver de esa forma, pero más específicamente los frescos. Como tema de pintura entonces, y este tema tan interesante de los frescos, pues yo creo que es sumamente importante saber un poquito de esto porque es lo que nos enmarca la historia en cuanto al tema de la pintura, porque como en nuestro medio tenemos que hablar de ese tema y es bien importante, es bien interesante, es bien apasionante hablar de arte. Entonces Miguel Ángel tuvo a bien pintar la Capilla Sixtina durante muchos años y lo logró con majestuosas obras que hoy por hoy, a pesar de tantos años que han transcurrido, pues todavía están, ¿verdad? Pero entonces vamos a hablar un poquito también de lo que vino a surgir con el tema del Renacimiento. Surgió un estilo de pintura que es mucho más creativa, a la cual se le llama surrealismo. Surrealismo, ¿ya? Y esta tendencia de arte busca olvidar el pensamiento lógico o incluso busca olvidar la razón para poder experimentar con otras formas de pintura. En este caso, la pintura surrealista, en resumidas cuentas, usa elementos de la vida real, dígase, por ejemplo, un vasito o un frasco, ¿ya? Pero lo que hace el artista creativamente es descomponer eso y darle otra nueva forma. Por ejemplo, voy a imaginar y voy a plasmar este vaso, pero le voy a poner alas y voy a emerger de él el agua. En vez de que surge el agua hacia adentro o introducir agua, la vamos a sacar. En eso consistía o consiste el arte o la técnica, el estilo de surrealismo. Elementos reales que existen, pero que a la vez se transforman y salen de la realidad, salen del uso de la razón. Ese es el concepto del surrealismo. Lo voy mencionando porque cabe dentro de esta pequeña charla. Otro aspecto bien importante, el abstracto, por ejemplo. Se dice por ahí que Ricardo Arjona es muy abstracto cuando canta. ¿Por qué? Porque a veces uno escucha la canción y apenas si le entiende, ¿verdad? Entonces, en una ocasión a él le hicieron una pregunta. Arjona, ¿y por qué tus canciones son de esa forma? Ah, porque me gusta que el que las escucha interprete a su gusto lo que él quiera. Y justamente ese es el tema del abstracto. El abstracto son formas que no tienen parecido con nada de la realidad, son solo formas, abstractamente hablando. Entonces el artista cuando pinta abstracto, lo que hace es simplemente expresar su interior, lo que piensa, lo que analiza en base a lo que tiene frente a él, o lo que más bien, incluso hasta lo que sueña y lo plasma. Entonces son cosas que no tienen forma. Queda la interpretación libre del espectador, ¿ya? Entonces, cuando sucede eso, estamos hablando de un tema totalmente abstracto, ¿ya? Ese es el tema del abstracto. Son situaciones o formas que no están dentro de la realidad, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta o lo dejamos hasta para después? Yo creo que vamos bien, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿vamos bien? Muy bien. Entonces, vamos a hablar también un poquito, antes de entrar al tema del muralismo, tomando en cuenta la hora, vamos a hablar un poquito del claroscuro en sí. El claroscuro, es un tema también sumamente apasionante. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla los dibujos que hay, o en este caso los retratos que hay ahí que son míos. Vamos a cerrar un poquito este paréntesis.
hablando un poquito de surrealismo, ahí hay un claro ejemplo, yo no sé si ustedes lo pueden notar, hay una persona, en este caso una ancianita que lleva un bastón, lleva también un rebozo o un perraje, ya es de típico obviamente, pero lleva cargando el arco de Santa Catalina, la antigua, yo no sé si ustedes lo pueden notar. Ese es un tema justamente surrealismo, ¿ya? En este caso, vamos a decir que es un elemento real o son elementos reales como el arco, la persona, pero sale de la lógica, sale de la razón. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a ser eso que una persona vaya cargando un arco, una cosa que nosotros lo vemos plantado ya en la antigua? Bueno, eso es el concepto del surrealismo para ser más específicos. Muy bien, cerramos paréntesis. Volvemos al tema del claroscuro. Si ustedes se pueden dar cuenta, el tema del claroscuro es una técnica que se ha utilizado desde hace ya muchísimos años atrás, pero el padre del claroscuro, como les digo, hay varias fuentes. Uno de ellos fue Rembrandt, un italiano, pero hubo otro que se le llama el padre del claroscuro, Hugo de Carpi. Él fue el que implementó o le dio nombre a esta técnica, a este estilo del claroscuro. ¿Y en qué consiste el claroscuro? Es una palabra compuesta, ¿ya? Que une dos palabras, en este caso, claro y oscuro. Cuando se da la fusión de estos dos elementos, de unir esa claridad en disminución, esa sombra con la luz y se fusiona, justamente ahí se da el argumento este del claroscuro. Pero ¿qué sucede? El elemento que uno trabajó va cobrando forma, pero sobre todo cobra volumen. Ya. Entonces, cuando se implementa esta técnica, estamos logrando que nuestros elementos, que nuestros retratos, que nuestras circunferencias, pues sean eso, cobren volumen y no solo sean un círculo y nada más, ¿verdad? Sino que cobren volumen. En fin, ese es el tema del claroscuro. Interesante porque en las academias de bellas artes o en las academias de artes privadas, como en este caso no privadas, es lo primerito que uno aprende, el dibujo, pero sobre todo el tema del claroscuro. Es sumamente importante e interesante porque podemos entender y podemos expresar también y sobre todo lograr darle forma a nuestros elementos. Muy bien. Disculpe, artista Sebastián, fíjese que Sí. tenemos una duda, no sé si le gustaría que fuera en el momento para que sea un poco más didáctico, ya que es una pregunta sobre el tema de los... Sí. Ah, muy bien. Yo creo que sí, porque si no se nos escapa. Exacto, y de hecho la pregunta va sobre el tema de lo abstracto. Preguntan que si tiene límites, lo abstracto. No tiene límites porque el ser humano en su expresión no tiene límites. El ser humano es capaz de expresar lo que a él mejor le parezca. Que desde afuera se le ponga límites, eso es otra cosa, pero el ser humano no tiene límites en cuanto a la expresión artística. Ya, ahí está el tema ese de la libre expresión. Yo me expreso, le guste o no, a alguien o no, igual yo me expreso. Entonces, para el tema del abstracto no hay límite, no hay una regla, no hay un parámetro específico, sino que esto no tiene límite. Expresa lo que querrás y eso es tuyo, porque eso es en la forma que ves las cosas o tu situación o la situación de la vida, etcétera. Entonces, ese es el abstracto, no tiene límite. ¿Estamos bien? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sí, se resolvió la duda. Si alguno tuviera otra pregunta, la puede hacer en el momento o también al final de la presentación. Te agradezco mucho. Muy bien. En este caso, si no es muy extensa la pregunta que quisieran hacer, pues que fuera en el momento para que no se me escape, sino volver a retomar o a regresar. Igual sí se podría, pero igual, si hay preguntas al final también me parece bien, pero mejor si son al instante y vamos a ser breves para aprovechar el tiempo, tomando en cuenta que son las 6 menos 4 minutos. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Muy bien. Avancemos entonces, vamos a pasar al tema del muralismo.
El muralismo es una tendencia artística que hace uso, en este caso, de las paredes o más específicamente de los muros. La pared esta que yo tengo atrás. Muralismo porque se expresa arte en un muro. Ya, ahí están, por ejemplo, los grafiteros que utilizan las paredes, incluso las paredes que son privadas las utilizan, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero al final hacen expresión artística, ¿ya? Y el concepto de muralismo es justamente para ya centralizarlo. El muralismo es una tendencia artística que se hace en los pueblos, en este caso de un país, para expresar la cultura, ¿ya? Para expresar las costumbres del pueblo, de la aldea, del cantón, del municipio, del departamento, ¿verdad? Y también se puede utilizar esta característica pictórica incluso para hacer protesta contra el gobierno, contra algún ente, que es típico hacer protesta al gobierno, ¿verdad? Es bien interesante hacerle protesta al gobierno. Y se utilizan estos medios incluso, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el concepto de muralismo es una expresión pictórica o artística que hace uso de las paredes, ¿ya? Para expresar la cultura, las costumbres de un pueblo, ¿ya? Incluso también para hacer protesta. Pero es bien interesante el tema del muralismo. En cuanto a mi persona, he hecho unos cuantos murales y siempre lo que hemos expresado es cultura. Ya hemos hablado mucho en cuanto a la expresión de pintura, el tema del arte, el tema de la música, en este caso también lo que sucede dentro del departamento de acá de Chimaltenango propiamente, expresamos cosas, por ejemplo, nuestras costumbres, etcétera. Ese es el tema del muralismo. Hay otras formas de expresión. Por ejemplo, el muralismo cuando es dentro de un concepto puramente cultural, y hay también tema de muralismo cuando se utiliza el mural o la pared o el muro para hacer simplemente un paisaje. Para poner un ejemplo, justamente ahí hay una fotografía de una pared que es grande, por cierto, donde he pintado a Jesús, la figura de Jesús, unas ovejas y hay un paisaje muy bonito. También se puede utilizar para eso, ¿ya? Pero no es conceptual, o sí es conceptual, pero no tanto cultural. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Esto es en cuanto al tema del punto este del muralismo. Quisiera mencionar también dentro de este aspecto del muralismo, porque no hay una fecha específica de cuándo comenzó a hacerse mural, pero podría tomarse, por ejemplo, en el año 1508 o para acá, o un poco más atrás. Incluso podríamos mencionar que el tema de mural comenzó 32,000 años atrás con las pinturas rupestres que eran hechas en catacumbas o en cuevas, y se utilizaba justamente el mural o la pared o el muro. Entonces, va de la mano con el tema de la pintura. En cuanto al tema de aquí de Guatemala propiamente, hicieron murales muchísimas personas. Dicho sea de paso, voy a aprovechar mencionar esto porque lastimosamente yo creo que es de su conocimiento a los que les interesa este tema del arte. Hace una semana o un par de días, si no estoy mal, el gran artista, maestro, increíble este maestro, Manolo Gallardo, falleció con una gran carrera artística. Él se preparó fuera de nuestros continentes, en España. Ya tuvo un estudio muy profundo acerca de la figura, específicamente del desnudo. Él era muy polémico, pero aparte de ser polémico, un excelente artista. Polémico en cuanto a que él expresaba lo que pensaba, muchos temas de protesta en contra del gobierno, y pintó muchos murales. Incluso en la zona 10 yo tuve la oportunidad de ver una de sus obras majestuosas. Medía alrededor de unos 10 metros o unos 8 metros hacia arriba.
como por unos 8 metros de longitud hacia afuera. Era una cosa enorme, era una belleza, hecho en la pared del edificio, ahí en la zona 10. Eso es un mural por excelencia, ya. Para hablar de mural, pero más allá de los murales, este artista, este maestro fue instructor, fue maestro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la famosa ENAP, ¿verdad? De donde prácticamente yo soy egresado, pero al frente el maestro Ernesto Bech, que fue también director de la Escuela esta Nacional de Artes Plásticas, la famosa ENAP. El maestro Manolo Gallardo ahí también impartió sus clases y recibir clases con él era, pero un plus, era lo último. Entonces, lo menciono porque es un excelente artista, muy, muy surrealista. Ustedes pueden buscar ahí en Google, por ejemplo, Manolo Gallardo, y ahí va a aparecer una cantidad de obras, pero impresionantes las que él hacía. De alguna forma, para nosotros los artistas, pues es influencia también, porque eso nos empuja a nosotros siempre a ir creciendo. Avanzando siempre con el tema de mural, ¿verdad? Menciono esto. Otro gran artista aquí en Guatemala que ya falleció hace unos 8 años más o menos, Efraín Recinos. Arquitecto, escultor, pintor, músico y escritor. Efraín Recinos. Manolo Gallardo, por lo consiguiente, él fue escritor, fue dibujante, fue arquitecto, fue escultor y pintor. Manolo Gallardo. Una semana atrás, lastimosamente ya no está, pero para Guatemala ha dejado, pero una cantidad de obras majestuosas que ojalá se le dé el valor que realmente merece. Bueno, de hecho ya valen mucho. $80,000 costaba una de las piezas de Manolo Gallardo, una de sus pinturas. $80,000. Ni en sueños, no sé cuánto es ese dinero. Pero bueno, es un dineral. En fin, hablando de mural, por cierto, ¿verdad? Entonces, el tema de muralismo se ha utilizado ahora un poquito más abiertamente en algunos departamentos. Voy a mencionar en este caso a Mazatenango, también está Zumpango, que han hecho muchos murales. Aquí mismo en Chimaltenango se han hecho muchos murales, siempre tratando de manifestar, de dar a conocer nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras raíces. Y también en Comalapa, Comalapa que es una tierra de pintores, hay mucho artista en Comalapa y también se ha aprovechado las paredes, sí, del cementerio y muchos otros lugares para hacer mural. Ya cabe mencionar que los murales en Comalapa son más expresivos porque el pueblo de Comalapa ha sido como muy oprimido con el tema este de la famosa guerra interna. Ya entonces ahí se vivieron muchas cosas terribles. Entonces, por lo consiguiente, pues ellos han expresado en sus muros pues muchos temas de estos, de qué forma fueron violentados sus derechos en el caso de las mujeres indígenas, los hombres, todo este tema de la violencia contra la mujer, contra los niños, contra la familia, contra el ser humano en sí, contra nuestra cultura, se ha expresado mucho en cuanto a eso. Yo creo que por ese lado hay que incentivar a que nosotros los artistas, y por qué no decirlo también ustedes en algún momento cuando vayan a tener la oportunidad, porque también se puede hacer expresar nuestro sentir, porque se le dé el valor a nuestros derechos, a las mujeres, a los niños, a la familia, etcétera. Y se puede hacer artísticamente hablando, sin ofender a nadie, incluso para embellecer las calles de un pueblo, de una ciudad, ¿verdad? Como lo que se hace con el tema de los murales. En fin, entonces yo creo que hasta ahí estaríamos bien. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta, si no, pues podríamos seguir ampliando, pero yo quisiera hacer una pausa para darle seguimiento a las preguntas y no abusar del tiempo, ¿verdad? Si ustedes así lo prefieren. Ya puede ser pregunta o puede ser algún agregado, puede ser alguna sugerencia, etcétera. No hay ningún problema. Pregunta personal igual también se puede. Así que hasta aquí yo lo voy a dejar y les cedo el espacio a ustedes, si así bien les parece.
Adelante. Eduardo tiene una pregunta. Buenas noches, Ajá. maestro Sebastián. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Yo entré un poquito tarde, no sé si ya lo preguntaron, disculpen, pero me gustaría que usted nos contara cómo es que cómo inicia la idea o cómo empieza el proceso de hacer un mural, si lo realizas únicamente usted y qué materiales utiliza. Ok, muy bien. Las ideas a veces son muchas y uno puede plasmar la idea previo a buscar el espacio donde poder expresar el mural. Ya, obviamente, cuando yo he trabajado mural, se ha solicitado un permiso, obviamente para no infringir en anomalías, pues, pues meterse uno a un poco de problemas. Entonces hemos tenido que utilizar los medios estos de permiso, por ejemplo, dígase la municipalidad. Tuve la oportunidad de hacer un mural en una de las paredes del cementerio y plasmamos ahí una idea, primero que nada, puede ser en un papel, puede ser en un lienzo, para después plasmarlo en la pared. Lógicamente, antes de plasmar un mural tiene que haber un tema. Entonces ya estamos hablando de un mural con un concepto específico. Por ejemplo, vamos a hablar de las costumbres de Chimaltenango. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar la cabecita y vamos a empezar a dibujar, porque eso es básico. A plasmar ideas, cómo le puedo hacer, vamos a hablar de alguna costumbre, qué se hace acá. Y me recuerdo que en esa ocasión íbamos a expresar la costumbre muy bonita de cuando se pide a la muchacha cuando ya se quieren casar, los novios, ¿verdad? Y van las señoras como en fila, con unos canastos y una tinajita en la cabeza donde el contenido no es más que horchata. Qué rico, por cierto, ¿verdad? Y las personas que llevan los canastos, pues llevan pan, llevan, yo no sé si un ciento de naranjas, plátanos, yo no sé qué más. Ah, y también hasta una gallina ahí adentro en el canasto. Nos enfocamos en eso y empezamos a dibujar, empezamos a plasmar y ya organizamos la idea y pum, la presentamos, tuvimos un ok y comenzamos a trabajar por medio de bocetos. ¿Qué materiales se utilizan para el mural? Muy bien. Nosotros, o en el caso mío, vamos a utilizar o he utilizado básicamente pintura acrílica. La pintura acrílica es una pintura con base de agua, ¿ya? Se diluye con agua, pero tiene un componente muy importante que es el acrílico. Le da elasticidad y también le da durabilidad para que pasan 4 años, 5 años y todavía tengamos la pintura, ¿ya? Entonces, ese es el material que se utiliza. Ahora, en cuanto a que si lo hago solito o con ayuda de alguien, la idea inicial, si va a ser mía, pues obviamente la voy a trabajar yo solito. Si a la hora de tener ya la idea veo que necesito ayuda porque el mural regularmente si es grande, data de unos 4, 5, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 o hasta 10 metros de ancho y el alto pues unos 4, 3 metros 50, etcétera. Entonces sí ya se necesita de algunos otros compañeros artistas, colegas, para poder plasmar el mural, pero en base a una idea específica propia de alguien, en este caso una idea mía. Tuve la oportunidad también de hacer un mural en la Casa de la Cultura donde hablamos de arte y les voy a contar, yo creo que a Anthony no le pasé esa foto, pero hay una imagen donde viene un campesino con sombrero y lejos de cargar su tercio de leña, viene cargando un manojo de guitarras, haciéndose hincapié por una paleta de colores que son utilizadas por nosotros los artistas, ¿ya? El paisaje está conformado por una vegetación y al mismo tiempo la vegetación se va componiendo en forma de pinceles. Hay una chica que está danzando y dentro de la danza el pelo está en cierto movimiento y esto le va a dar forma a las alas y la cola del quetzal, ¿ya?
de las gradas de un Tikal que se pintó, viene también surgiendo de todas las gradas de la escalinata del Tikal, se va formando el teclado de la marimba, para que tengan una idea más o menos de cómo se compone un mural o de cómo está compuesto este mural. Y los tocadores justamente están haciendo su trabajo, están tocando, pero todo en su concepto. El mural está hablando de arte y cultura propia de nuestro pueblo, en este caso Guatemala, generalmente hablando, ¿verdad? Yo no sé si respondí a la pregunta. Muchas gracias, maestro. Sí, muy amable, gracias. Ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? En lo que se animan a preguntar, hay una foto ahí donde hay un mural, el rostro de una chica que está decolorado. Es un tema acuarelado, se le llama. Sin embargo, es un mural por el tema, que es conceptual, arte conceptual, y también está compuesto por un quetzal, si ustedes se pueden dar cuenta. Al fondo se ve como el lago de Atitlán, unas mariposas que embellecen el rostro de la chica. El que está ahí paradote, hay que obviarlo. No tuve por qué haber salido ahí en esa foto, pero bueno. ¿Ya? Pero si ustedes se pueden dar cuenta, ese es un mural totalmente original, es mío. Lastimosamente a mí me van quedando solo las fotos, porque ya esos trabajos se van quedando en la casa de alguien, en la sala de alguien, en la habitación de alguien, y a mí nada más me quedan las fotos y los recuerdos, ¿verdad? Pero bueno, satisfecho con lo que hago. Muy bien, ahora sí tienen otra pregunta. Sebastián, tenemos unas preguntas en el chat. Victoria Ajá. pregunta, al terminar los murales, ¿los sellan o los protegen con algo para que sean más duraderos? Buena pregunta. Sí, se puede utilizar este mecanismo de la impermeabilización, así se llama, o en otras palabras viene siendo como una especie de barniz para protegerlo. Y no solo eso, sino le puede dar un poquito más de realce a los tonos, porque el concepto de la pintura acrílica es un tanto mate, no tiene un brillo como lo tienen otros materiales, dígase el óleo, que tiene un brillo muy bonito, pero la pintura acrílica es mate. Se le puede dar un baño de barniz, ¿ya? También hay un material que se llama cristalizador. Este es una composición de dos elementos. Se hace una sola mezcla y se empieza a barnizar. Es muy líquido y le da una durabilidad al mural ya realizado. Sin embargo, los murales regularmente se trabajan a la intemperie. Por lo consiguiente, el material puede ser muy bueno, la pintura puede ser muy buena, el barniz, el impermeabilizante muy bueno, pero al final, cuando hay mucha humedad y está muy fuerte el sol, dígase verano, invierno, mucha lluvia, mucha humedad, al final pues se va a deteriorar. Pero estamos hablando de que el mural con estos componentes, estos materiales acrílicos y encima de eso su barniz, vamos a tener alrededor de unos 6 o 7 años de durabilidad. Cuando hablo de durabilidad, no quiere decir que a los 7 años ya se desapareció. No, a los 7 o 5 años empieza su proceso de desaparición. ¿Qué va a suceder? Es que el mural va a ir perdiendo color. Los colores ya no van a ser los mismos que al inicio, ¿ya? Por el sol, por la lluvia, etcétera, por la humedad. Entonces, en sí, para que se desaparezca un mural en su totalidad, yo calculo que va a llevarse alrededor de unos 15 o 20 años para que se desaparezca en su totalidad. Si es un mural que está hecho en el interior de una casa, como por ejemplo en las fotos que ustedes pueden ver, están dentro de una casa. Ay, yo calculo que por lo menos va a durar 40, 35 años así de barato, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. ¿Alguna otra cosita? Sí, tenemos otras preguntas por acá. Dice, ¿cuánto tiempo le puede tomar realizar un mural? Muy bien, perdón.
Va a ser en base al grado de dificultad que representa el mural. Puede ser unos 4 días, puede ser una semana, puede ser 2 semanas, puede llevar hasta 20 días. No solo el grado de complejidad del mural, sino que también su dimensión. Entonces, en base a eso se puede determinar el tiempo estipulado para poder realizar el mural. Pero más o menos va a depender de eso. Si es pequeño, pues van a ser 2 días, 3 días, pero básicamente es una semana, semana y media, por el detalle y todo ese asunto. ¿Alguien más? Bueno, también Manuel Pan había levantado la mano. No sé si todavía está por acá. Sí, Le buenas damos el noches. paso. Solo con una pregunta, digamos, ¿cuál sería el material adecuado, digamos, de un muro o el acabado, se podría decir, para hacer un mural? ¿Se puede hacer en textura lisa, en textura rústica, Ok, o también me pasaba por la mente si se puede trabajar en una lámina lisa? ya, ok, muy bien. Regularmente cuando hablamos de mural se sabe que va a ser en una pared. La pared puede ser que esté rústica, dígase solo block, puede estar repellada también. Independientemente de cómo está, se puede trabajar el mural. Si está lisa, se puede trabajar con lujo de detalle, pero representa una circunstancia adversa, porque la pintura, por ser lisa la superficie, no se va a adherir como debería de adherirse cuando la pared es rústica. En este caso, la recomendación es que si en este caso puede ser la pared rústica de block o tiene un cernidito, qué sé yo, pues 1000 veces mejor, porque la pintura se va a adherir bien, va a compenetrar bien y entonces vamos a tener obra de arte para rato. Pero si está lisa, va a tender a desprenderse muy pronto porque no se va a adherir justamente a la pared. Pueden haber algunos componentes y obviamente antes de hacer un mural pues hay que preparar la pared. Se utiliza un sellador para preparar la base, ¿ya? Y luego comenzar a dibujar y pintar. Este sellador consiste en que está a la espera del otro material que va a venir. Cuando hacen fusión los dos, se van a adherir muy bien y entonces vamos a tener el resultado de un muy buen trabajo, ¿verdad? Entonces la recomendación es que para hacer un mural, de preferencia que fuera una pared con textura, para que la pintura se adhiera, le echamos el componente este que es un sellador, trabajamos nuestro acrílico, nuestra obra de arte y estamos bien. Muy bien, la otra respuesta a la pregunta es si se puede trabajar sobre alguna superficie muy lisa, dígase lámina, metal, qué sé yo, cualquier cosa que tenga que ver con metal, sí se puede hacer mural, obviamente sí se puede trabajar, pero vuelvo a repetir, hay que preparar la superficie. En este caso, si es un metal, habría que utilizar un material anticorrosivo para evitar el óxido del material muy pronto. Este anticorrosivo lo que hace es neutralizar eh, al metal o el óxido, y ya luego sobre esa base podemos trabajar ya nuestro mural y vamos a tener un bonito resultado. Ahí estamos. Así Kervin es. nos dice, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Cuánto puede valer un mural? Buena pregunta. Lastimosamente hay que ponerle precio a las cosas, en este caso al arte, y el arte en su esencia no tiene precio, ¿ya? Pero como somos nosotros tan comerciables, digo yo, entonces hay que ponerle un precio, pero el precio puede ir variando dentro de varios aspectos. Uno, ¿para quién vamos a trabajarlo? Por ejemplo, voy a trabajarle un mural a una entidad que yo calculo que sí puede tener la plata suficiente para remunerar al artista. Pues entonces se hace un cobro sin exagerar, y qué feo se escucha cobro, pero al final pues ni modo, el artista también come, ¿no? Entonces tiene un valor el trabajo que él hace, pero más o menos así abiertamente, cuando me ha tocado hacer mural para entidades no gubernamentales, entonces yo puedo decidir cobrar o hacer un cobro por mi trabajo, dígase en este caso
Bueno, les voy a comentar así rapidito. Tuve la oportunidad de trabajar las cúpulas, hacer a los evangelistas, que yo lo tomo como un mural en cada pechina, arquitectónicamente hablando. Son las pechinas, son estos triángulos que van a descansar sobre la columna y están sosteniendo la media naranja, arquitectónicamente hablando. ¿A quiénes estoy hablando yo? A puros arquitectos futuros. Entonces ustedes tienen el concepto bien claro de la pechina, que medía en este caso alrededor de unos 3 metros, como por 2,50 de alto, así triangular, ¿verdad? Fueron 4 murales, en este caso los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Les voy a decir, hice un cobro más o menos como de 15,000 quetzales por las 4 pinturas o por los 4 murales. Estoy hablando entonces de que cada pintura está costando entre 4,500, 4,000 quetzales más o menos, 3 por 4, 12, sí, más o menos, 4,500 cada pintura. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo creo que a su izquierda o a su derecha, no sé cómo está la situación, hay una foto de mi persona donde estoy pintando justamente a un ángel y hay otro personaje, si no estoy mal es Juan o Mateo, no recuerdo, yo creo que es Mateo, así porque está escribiendo. Y esas pinturas están elaboradas, aprovechando, con ese mismo acrílico del cual ya les expliqué, con una base muy bien preparada. Sellamos todo el poro, sellamos toda la humedad para que la pintura todavía pueda aguantar mucho tiempo. Les cuento así rapidito, fueron unas pinturas que hice en el año 2015, estamos en el 2021 y tengo contactos de un amigo que conoce de ese trabajo que fui a hacer allí. Él trabaja ahí en la iglesia de San Martín y me dice que están pero intactas, están perfectamente bien, no han perdido el color. Ya estamos hablando de que ya llevan, ¿qué? 6 años, ¿sí? 6 años y todavía están nítidas. ¿Cuánto va a durar? No sé, pero espero que duren muchísimos años más. Pero ese es el precio más o menos. Puede variar, si es más grande, pues más es el precio porque hay más inversión de material, más tiempo y sobre todo, más allá del material, del tiempo, realmente la persona que va a sugerirle al artista que le pinte algo, lo que va a pagar no es el material, no es el tiempo, sino que lo que él va a pagar o va a reconocer, va a remunerar, es la capacidad que el artista tiene para plasmar algo que no cualquiera lo puede hacer. Eso es realmente lo que cuenta. Va más allá del material o del tiempo invertido, sino que en este caso es el arte que cada persona, en este caso el artista, tiene en sus manos. Muy bien, estamos ahí, ¿verdad? Gracias. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué técnicas utiliza para traspasar en escala sus dibujos? ¿Usa cuadrícula, proyección o algún otro método? Buena pregunta. Todos esos métodos que hay son muy buenos, pero en la academia del maestro Ernesto Bech tuve la dicha de tener a un gran maestro retratista como lo es él. Aprendimos algo bien interesante, a la cual se le llama percepción visual. Esa frasecita abarca muchísimo, porque lo que yo estaba estudiando con el maestro específicamente era retrato en vivo, cómo retratar en vivo, es decir, no en base a una foto, sino que pose la persona para mí, que de hecho hicimos varias prácticas aquí en mi estudio justamente con mis alumnos, hacemos algunos estudios figura humana en vivo. Es decir, no en base a una foto, sino que va a posar la persona, se va a sentar, se va a parar y nosotros la comenzamos a dibujar. Entonces no hay manera de proyectar nada, no hay manera de cuadricular, que es una técnica muy eficaz, pero que uno la aprende en la escuela, en los básicos, ¿ya? Pero en la academia del maestro utilizábamos mucho esta técnica, la técnica de la percepción visual. Es decir, lo que mi vista educadamente por la experiencia y la práctica en cuanto al arte que uno tiene va a poder percibir y vamos a tener la capacidad de plasmar a mano alzada cualquier dibujo, cualquier retrato, cualquier figura, etc.
Sí he utilizado en algún momento cuadrícula, sí, pero dejé de utilizarla cuando ya entré a estudiar en la Academia del Maestro y desarrollé mi técnica por pura percepción visual. En otras palabras, a ojo de buen cubero. Sí hay unas medidas específicas para comenzar un retrato, para comenzar un dibujo, a la cual se le llama medición por cabeza. Por ejemplo, la figura de nosotros, los hombres y las mujeres, del guatemalteco, por ejemplo, alrededor de 6 cabezas o 7 cabezas, exageradamente, 7 cabezas distribuidas en la longitud del cuerpo. El europeo, el holandés, etcétera, el español, 7 cabezas y media, etcétera. Pero se hace un trabajo por medio de medición de cabezas. En mi academia, aquí en mi estudio, a los alumnos no les permito que hagan cuadrícula, sino que todo es en base a la percepción visual, que sale el dibujo sí o sí, sin ningún otro método. ¿Por qué lo hago? Si podemos acortar el camino usando algún proyector para hacer un mural, algún otro método de cuadrícula para hacer un retrato, para hacer figura humana, pero lo que hago con esto de la percepción visual es explotar un poquito más nuestro cerebro, nuestra capacidad, que yo sé que todos la tenemos y ha funcionado bastante bien. Si bien es cierto, a algunos alumnos les cuesta con este tema de la percepción visual, solo con eso y punto, nada más, pero a la hora de dibujar ellos tienen una soltura increíble, no hay necesidad de trazar un cuadrito, ponerle número del 8 al 10, del 1 al 10 y para abajo, no, ya es pura percepción visual, porque en lo que alguien está haciendo la cuadrícula, yo ya estoy dibujando el retrato. Entonces, mejor voy de una vez. Y además, si voy a retratar en vivo, ¿cómo voy a cuadricular el rostro de la chica, del chico que voy a retratar? No le puedo poner un proyector en mi hoja. ¿Cómo le hago? Entonces, tiene que ser con pura percepción visual. Ese es el método para mí. Hay otros artistas que usan lo que ustedes ya mencionaron, la cuadrícula, el proyector, pero yo voy a pura mano alzada, porque en su esencia el arte es eso, ya el arte en sí es a mano alzada, todo es a mano alzada. Los trabajos que ustedes tienen ahí, que son míos obviamente, todos están hechos a mano alzada. No hay un método de cuadrícula, mucho menos un proyector. No tengo la plata para comprar un proyector, es muy caro. Entonces vamos a mano alzada. Muy bien, ahí estamos. ¿Alguien más? Aquí Si tenemos de otra repente me pregunta. prolongo en las respuestas, ustedes me dicen, por favor. Está bien. Aquí tenemos otra pregunta que va relacionada también con lo que usted estaba hablando. José Manuel pregunta, ¿cuál es su opinión sobre los murales impresos? Sobre los murales impresos. Así es, murales impresos. Murales impresos. Ya. Si es un mural impreso, no sé a qué se refiere exactamente, pero me imagino que es pegar alguna pintura que está impresa en una manta vinílica y la vamos a pegar en el muro. Pues yo creo que en este caso no tiene nada de artístico. Ahora, si la pregunta va más específica en cuanto a que voy a usar un método, por ejemplo, un proyector para que se me haga más fácil la vida y ya lo tengo y lo dibujo con más facilidad, pues puede ser un método aceptable, pero nos vamos a quedar con la gana de probar mi capacidad de hacerlo a mano alzada. Simple y sencillamente eso. Entonces, en mi opinión, para mí, que fuera a pura mano alzada la hechura de un mural. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, para finalizar, Jennifer le pregunta, ¿usted considera que para ser un artista se nace o se vuelve en el camino? Qué interesante pregunta. Es un tema que lo hemos discutido en varias ocasiones con otros colegas artistas. Y aquí se da de las dos formas. Primero que nada, el artista nace y en el camino también se hace, ¿ya?
El artista que es autodidacta es porque esa palabrita dice mucho, porque automáticamente él se hizo artista por sí solo. ¿Pero por qué? Porque al nacer él ya traía esa situación, ese deseo de dibujar, de hacer algo con un lápiz, con un crayón, ya lo trae, ya viene así, ¿ya? Se hace en el camino. Sí, también cabe la posibilidad, porque conozco colegas, de que en ningún momento les llamó la atención hacer arte, pero al ver a otro haciendo arte, como que si le quedó ahí esa espinita y comenzó. Si bien es cierto, a este amigo, porque estoy hablando de un amigo, le costó muchísimos años hacer arte, pero lo logró. En cambio, a nosotros que ya traemos eso, de alguna forma se nos hace como que sí mucho más rápido, y desde jovencitos, en el caso mío, yo desde los 8 años, 10 años, yo ya dibujaba cualquier hoja, la pasta del cuaderno de atrás, era para mí una hoja para poder hacer cualquier dibujito. Entonces, desde muy niño, 8, 7 años, 9 años, 10 años, 12, 13, no se diga los básicos, ya toda una carrera artística cuando joven, entonces ya lo traía definitivamente. Entonces, para resumir, nace y en el camino también se hace, porque el ser humano es capaz de transformarse así rapidito. Yo no sabía que podía hacer esto hasta que lo intenté. Bueno, entonces desde ahí comenzó su proceso. Bueno, muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Independientemente si hay otras teorías de que, no, se nace, bueno, no se hace, se nace, bueno, pues cada quien. Pero en la experiencia ya vivencial, yo soy consciente de que se nace, pero también se hace. Muy bien, ahí estamos. Mis preguntas, ¿se puede limpiar el mural? Sí, se puede limpiar, se puede lijar, se puede meterle espátula para levantar la pintura, se le puede echar algún removedor de pintura si ya no nos gusta que esté ahí, si a eso se refieren. Ahora, limpiar, es que se me ensució, le llegó polvo y lo quiero limpiar, pues sí se puede lavar, se puede agarrar una manguera o una palangana con agua y se le tira a modo de que simplemente suelte el polvillo que va acumulando. Ya, si les voy a decir de que, o alguien tiene la idea, por ejemplo, de que voy a agarrar una escoba y me voy a poner a cepillarlo y voy a agarrar detergente y le voy a poner detergente, lo que va a suceder es de que le vamos a quitar vida al mural. En este caso, solo mejor le aventamos agua con una manguerita, si es posible, que suelte el polvo y eso es todo. Si se ensució, se puso negro, pues que ahí se quede. Entonces, en todo caso, hay que llamar otra vez al autor que lleve sus colores y que vaya a retocar. Eso es todo. Lavarlo con detergente no es recomendable. Sí aguanta, sí, pero no es recomendable. Además, es una pieza de arte, pues no podemos estarla ni siquiera tocándola con las manos. No se debe. Muy bien. Creo que todos tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Usted nos dice si seguimos con las preguntas. Si quieren respondemos más rapidito cuál es la siguiente pregunta y me dicen también si Eh, tenemos tiempo todavía. ok. El arquitecto Dávila nos dice, lo regañaron por estar dibujando en clase y no estar poniendo atención. No sé, de repente el maestro o la maestra era muy poca culta en el tema del arte. Ya, bueno, y también al Arqui, que ponga un poquito más de atención, mejor aquí, o lo hubiera dibujado, pero a la hora de recreo. Bueno, me pasó un montón de veces, les cuento, en lo que la maestra daba su clase, yo encantado dibujando. Obviamente conmigo no se dieron cuenta. En fin, a veces los maestros tienen muy poca apertura en cuanto a ese tema, pero igual, cada quien, ¿verdad? ¿Alguien más? Así vamos rapidito.
Porque les cuento, me gustaría hacerles una demostración de cómo se trabaja un monocromo. Entonces tengo aquí unos pinceles, un poquito de agua, tengo aquí unos colores, en este caso es un rojo y un azul. Y para hacer un monocromo voy a hacer una mezcla de un lila para trabajar un bocetillo con unos pincelazos para que si les parece interesante y si también da tiempo. Pero ustedes mandan, por favor. Muy bien, Pero, tal vez solo, sí, perdón, respondemos la última pregunta Ok. y tal vez vamos con la práctica, maestro. Muchas gracias. Melissa, Ok, disculpa. de acuerdo. sí, la última pregunta nos la hace Jennifer. Dice, ¿cuál ha sido su obra de arte más importante a nivel personal y profesional? Ay, Dios. Qué buena pregunta. Es una pregunta muy, muy personal. Dentro de las piezas más importantes para mí, fue en San Martín. Esas 4 pinturas fueron muy, muy importantes. Son muy importantes para mí. Pero personalmente, hay una, yo no sé si quién tiene el control de las fotografías ahí, yo creo que es Anthony, ¿verdad? Soy Si yo, él maestro, pudiera, no sé. Ajá. si él pudiera poner donde está un campesino con sombrero, tiene un quetzal detrás de él y hay unas mazorcas. Ahí está. No se puede poner en primera o solo esa, Anthony, de repente. Sí, claro que sí, maestro. Tal vez se la vamos a dar un poco de zoom, por favor. Eso. ¿Mm? Ahí dejémosla. Bueno, hay muchas cosas que he hecho que son sumamente importantes, pero personalmente hablando, sentimentalmente hablando, esa pintura es la más importante en toda la carrera artística que tengo. Ahora la razón por qué. Simple y sencillamente la persona que ustedes ven ahí es mi padre, que en paz descanse. Mi papá es un campesino, o fue un campesino, que amaba la tierra, amaba el campo. Él sentía libertad por irse al campo, por estar en su terrenito, por estar cosechando su maíz, sembrando su frijol. Y por eso ustedes pueden ver, él está con una mirada que incluso yo le tomé la foto porque yo le dije, papá, yo lo quiero pintar. Y yo quiero que usted se ponga en la posición esta, mire hacia el horizonte, mire hacia el cielo, como viendo el futuro. Y me hizo caso. Y le tomé la foto y ustedes pueden ver ahí la foto de él, que yo la hice pintura, obviamente, con la mirada hacia el futuro. Pero tiene otros elementos más. Hoy lo explico. Dicho sea de paso, es un tema surrealista también, dentro del estilo surrealista. ¿Por qué? Porque hay elementos reales que existen, el quetzal existe, las mazorcas existen, mi papá existió o existe, ¿ya? Pero está descompuesto, es decir, está adulterado, ya sale fuera de la lógica. Ya es ilógico que un quetzal tan enorme con la cola esté posado sobre él. Pero aquí viene la explicación creativa y artística del tema. Y lo explico porque es una pintura de las que son muy importantes para mí a nivel personal. Él era libre y en la representación de la libertad está el quetzal, simboliza libertad. Él era libre con lo que hacía. Las mazorcas, puesto que él era campesino y cosechaba el maíz, la comida de los guatemaltecos. Se destaca también 4 mazorcas, cada una tenía un color, los 4 continentes, y no solo eso, sino las 4 etnias de aquí de Guatemala. El sombrero que jamás se lo dejaba, un sombrero muy sucio, lo voy a decir así, en la parte de adentro bien oscuro porque el sudor del campo y su camisita blanca que nunca voy a olvidar esa camisa cuando yo veía llegar a mi papá, una camisa blanca que al final ya no era blanca sino que amarillenta,
por el sudor, por lo sucio del campo, por el polvo, etcétera. Pero más que lo sucio, el sudor de mi padre cuando labraba la tierra. Esa pintura para mí es sumamente importante y es muy especial. Es la más importante en toda mi carrera artística. ¿Ya? Ahí estamos. Muy bien, bueno, creo que a todos nos ha impresionado con esta respuesta y lo felicito, de verdad, es Ok, gracias. bastante notorio. Aquí nos dicen que Manuel Yapán que le gustaría bastante pues ver la actividad que nos mencionaba. También hay otra pregunta que dice Aníbal Eduardo Camey, qué excelente, gracias. ¿Qué opina del apoyo al artista nacional? ¿Cómo ha sido durante la pandemia? Hablar de apoyo en general para el artista aquí en Guatemala es complicado. Sin embargo, en este caso, el sistema gubernamental, hablando un poquito con este ente del aspecto cultural, el Cultura y Deportes, el Ministerio de Cultura y Deportes, ha ido como abriendo ciertos espacios para nosotros los artistas. Sin embargo, te ponen un montón de requisitos que no llenas. Y entonces, qué irónico, porque si yo quisiera que me apoyara, lo hiciera práctico y solo constatamos de que en realidad es artista y que, pues, bueno, pues ahí va la ayuda. Pero más allá del aspecto dinero, yo creo que por lo menos el Ministerio de Cultura y Deportes que siguiera abriendo espacios para que el artista se exprese, que haya más exposición, que haya más venta de los trabajos artísticos del artista, pues yo creo que con eso bastaría. Sin embargo, hoy por hoy aquí en Guatemala hay muchos artistas que han logrado destacar y sus obras son muy bien remuneradas, valen un dineral. Dígase alguna pieza de Manolo Gallardo que ya les mencionaba, $80,000, un monstruo de pintura, es un monstruo de dineral también. Bueno, tomando en cuenta de que Manolo Gallardo viene de una familia también un tanto adinerada, entonces se le complicó menos la situación de destacar como artista aquí en Guatemala. En cambio, los que venimos o somos personas de escasos recursos, si se puede ver de esa forma, ha costado un poco más. Pero en el caso mío, va más allá de que si mis obras valen un platal, no. Simple y sencillamente, con el hecho de yo poder plasmar el arte que puedo hacer y que a muchos les guste, con eso para mí es suficiente. Pero retomando el tema de que si hay espacios para el artista, deberían de haber más como en otros países, pero aquí no los hay. Entonces, en este caso, pues, nosotros tenemos que ir generando esos espacios, atrevernos y decir, bueno, mire, ir a las municipalidades, por ejemplo, mire, soy artista y necesito que me apoye, deme un espacio para exponer mi talento y por lo menos que el alcalde compre alguna pintura de este artista, eso ya es motivacional. Eso ya es un apoyo, pero ni siquiera eso. Entonces ahí es donde nos seguimos atrasando cada día más y más porque no logramos destacar como artistas. Hay muchos artistas frustrados que son muy talentosos y están trabajando en una oficina donde no les gusta estar, en una maquila, peor todavía, una serie de situaciones. O no están haciendo nada y son profesionales, pero el aspecto artístico lo han dejado a un lado porque el apoyo no hay. Vivir del arte aquí en Guatemala es como casi que vivir al día. Me dijo alguien por ahí, mira, Sebastián, aquí en Guatemala el artista se muere de hambre. Y eso es bien cierto. No tenemos los espacios ni la gente que pueda pagar el arte. En fin, ahí estamos, ¿verdad? Muy bien, entonces, si usted desea hacer su práctica, lamentablemente por el tiempo, ¿verdad? Hasta el momento, pues tendríamos unos 10 minutos para poder hacer una demostración. Entonces, si usted desea, usted nos dirá, claro, porque entendemos también. Sí. Además, solo va a ser un esbozo, va a ser un bocetito nada más. Ustedes no lo logran ver, pero aquí a mi espalda tengo un espacio para poder hacer algo y entonces va a ser algo bien práctico. Perfecto, entonces, adelante, maestro. Tengo también, antes de que se acabe el tiempo, tengo también unos trabajos que me permití poner por ahí
para que ustedes puedan ver. Son varios dibujitos que he ido haciendo a modo de práctica. Y son también trabajos que los he hecho como, por eso, por pura práctica, ¿ya? Entonces, es una pequeña presentación de algunos trabajitos para que ustedes puedan ver ahí. Yo no sé si pueden ver bien, ¿verdad? Sí Voy a se Sí, mira, maestro. Sí. Son retratos, básicamente de retrato. Yo creo que les voy a mostrar algo que les pueda emocionar también. En la academia, cuando tuve la oportunidad de estudiar, estudiamos mucho el tema del desnudo. Entonces voy a mostrarles algo de lo que he hecho también con este asunto del desnudo. Y les voy a presentar algo, yo no sé si lo logramos ver ahí. Un tiro más, ustedes dirán. ¿Se ve ahí? sí se ve. Ustedes me dicen cuánto tiempo se los dejo. Bueno, en fin, hay mucho. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Fíjense ustedes de que esta pintura que elaboré, ya la terminé, se las voy a mostrar, es un ferrocarril aquí en Guatemala. Yo no sé exactamente la fecha, pero existían los ferrocarriles, el ferrocarril FEGUA, ferrocarril de Guatemala. Yo tuve la oportunidad de pintar este. ¿Lo ven? Sí, maestro. Y lo tiene ya reservado el exdiputado, voy a decir así abiertamente, porque de plano alguno de ustedes lo ha de conocer, Arístides Crespo. Él es diputado por Escuintla y él compró esta pintura. Ya solo me toca enmarcarla y pues entregársela. ¿Ya? Es un ferrocarril y le gustó mucho. Y a mí también pues obviamente me fascinó hacerlo. Tengo aquí algunos paisajitos también, que me encanta el paisaje, disfruto mucho hacer paisaje. Y también creo que mi carrera artística la comencé haciendo calles de Antigua. Entonces, en fin, ahí estamos. Pasamos a lo siguiente porque yo creo que tenemos, ¿qué? ¿Cuántos minutos más o menos? Ustedes dirán. Tenemos 10 minutos. Muy bien, vamos a ver qué hacemos ahí. Yo no sé si ustedes pueden ver acá. Vamos a ver. Voy a usar unos pincelitos aquí y vamos a trabajar algo así muy práctico. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí me escuchan? Se escucha, Sí se maestro. escucha, maestro. Bueno, pero más que escucharme, yo quiero que miren, ¿verdad? Voy a hacer un colorcito aquí, les explico así porque esto va a ser así. Voy a hacer un monocromo, se llama. Cuando hablamos de monocromo, dentro de la tendencia o esta palabrita, es porque es solo de un color. Monocromo. Cromo es, viene la palabra color. Mono, uno. Y están los famosos policromo, que es una pintura de muchos colores, pero en este caso vamos a hacer un monocromo, o una pintura de un solo color. En esta pared que tengo al fondo, fíjense ustedes de que desde este inicio de año la dejé en blanco porque la idea es hacer un mural. Estoy plasmando una idea, aún no la tengo concreta, pero en este espacio que es grande, como unos 6 metros, voy a hacer un mural. Pero hoy por hoy voy a hacer un poquito de acuarelita, de color, en este espacio de acá, solo para que ustedes vean más o menos cómo se trabaja y creo que les va a resultar un tanto interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver, pues yo no sé si me van a ver, no sé, vamos a ver ahí. Voy a acomodar tal vez más la cámara ahí. ¿Qué tal ahí? Mejor, ¿verdad? Sí.
Bueno, cuando hablo de monocromo, solo es una tonalidad de lila o azul, un poquito nada más. Muy bien, vamos a hacer esto. Estoy usando un pigmento o un acrílico con mucha agua para que sea esto un tanto más práctico. Más práctico y por lo consiguiente más rápido, ¿verdad? ¿Miran ustedes ahí? Sí, maestro, Sí, se ve. miramos. Muy bien. Fíjense ustedes que cuando uno trabaja boceto es una práctica muy, muy rápida, ¿ya? Es decir, aquí básicamente lo que yo voy a hacer es como manchar, porque es previo a definir lo que yo después quiero. Entonces yo creo que hoy vamos a tener la oportunidad de solo hacer el boceto. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Aprovechando de una vez, podemos conversar en lo que yo hago esto. Sí, claro. Quiero leer aquí algunos comentarios. Carlos Manuel Pellecer dice, buenísima pieza, se nota el sentido que le imprimió en la pintura. Jesús Reinaldo preguntó por qué paisajes, supongo que era en el recorrido que hacíamos hace un momento. Eh, no sé si quisiera responder a esa pregunta. La última pregunta, ¿cuál fue? No te escuché muy bien. Por qué paisajes? ¿Por qué pintamos paisajes? Perdón, sí, perdón. Es que usted nos mencionó que usted empezó pintando paisajes, entonces él Ah, preguntó ya, que ya, por qué ya. paisajes. Ajá. Sí, sí, sí. Ya, fíjense ustedes que el artista que nunca ha pintado un paisaje, yo creo que no puede ser artista, no puede ser pintor. Siempre se pasa por la práctica del paisaje, porque el paisaje es el que luego después nos va a servir para transformar nuestro propio estilo. Si yo no hubiera pintado paisaje o aprender a pintar paisaje, no hubiera podido pintar a mi papá, por ejemplo, porque en base al paisaje yo puedo aprender las dimensiones que hay de espacio. En este caso vamos a hablar de la perspectiva de color. Entonces, entre más lejos, más pálido el color. Entonces, eso se aprende desde el paisaje. Por lo consiguiente, es esencial poder pintar paisaje para poder luego hacer otras cosas, porque se nos va a hacer más práctico, ¿verdad? Ese es el asunto. Por eso es que se Muy pinta bien, paisaje. perfecto. Aquí tenemos otro comentario que dice Cristian Bernardo Pachán. Ajá. Saludos, Sebastián. Fui uno de sus alumnos hace 3 años. Qué También barbaridad. ¿En bienvenido, serio? Cristian. Sí, también nos dice Melanie Ninet González. Wow, es impresionante la destreza, técnica y agilidad con la que trabaja. Creo que se refiere a la actividad de ahorita. Entonces, gracias, Melanie. Ok, gracias. Como les repito, yo creo que hacer un boceto es práctico, pero cuando uno ya entra a detalles, yo creo que ya ahí a veces un poquito más o representa un poquito más de complejidad, pero igual sí se logra, sí se puede hacer. ¿Otra pregunta? Estamos hasta ahí. Muy bien.
Melanie tiene una pregunta, entonces le vamos a ceder el tiempo. Muy bien. Sí, Melanie. Buenas noches. Buenas noches. Tengo curiosidad de qué lo inspiró a seguir siendo un artista estando en un país que no apoya al arte. Buena pregunta. Ahí se recuerdan de que el ser humano, cuando tiene un objetivo específico, no tan fácil lo va a abandonar. Y no solo un objetivo, sino que un sueño. Y entonces, les cuento rapidito, yo desde niño siempre soñé ser lo que ahora soy. Me siento realizado. A pesar de que en realidad aquí en Guatemala no hay apoyo artístico, he logrado salir adelante. No les estoy diciendo que tengo un gran platal, pero esto que hago me da para comer todos los días. Ya les digo, por ejemplo, ya mis trabajos yo los vendo a un precio un poquito más elevado. Estoy haciendo un trabajo ahorita en una clínica que es un mural. Va a costar alrededor de unos 4,000 quetzales. Entonces yo ya puedo decir, bueno, con este dinero hago esto, hago lo otro, o me sirve para seguir con este asunto. Así vengo ya desde hace unos 15 años de estar pintando y gracias a Dios todavía aquí estamos. Soy maestro de pintura, eso también me ayuda un poquito con mis gastos, etcétera, y ahí vamos, pues, ¿verdad? Pero, ¿qué me motivó? Simplemente porque yo quería lograr mi sueño. Si yo hubiera decidido no seguir con esto del arte, en el currículum que Anthony leyó, no hubiera mencionado que estuve en otro país exponiendo mis pinturas, que estuve en Los Ángeles también, en el Congreso haciendo exposiciones bien importantes, pero sobre todo internacionalmente. Entonces yo creo que a partir de ahí, no puedo decir misión cumplida, pero por lo menos ya es un gran avance el que se hizo exponer internacionalmente. No a cualquiera se le da esa oportunidad. Así que específicamente es el sueño que uno tiene, eso es lo que te motiva a seguir adelante. Y conmigo eso sucedió. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante, Jonathan. Buenas noches. Tenía la curiosidad de cómo obtiene financiamiento a la hora de elaborar algún mural o algo así. ¿Tiene algún contacto con alguna distribuidora de materiales de pinturas para que le sea más factible elaborar sus piezas? Ya, buena pregunta. Cuando se hace un mural para alguna identidad, algún ente, en este caso alguna municipalidad, pues ellos son los que tienen que proporcionar los materiales, ¿ya? De lo contrario, si es para alguien privado, pues entonces ellos costean los materiales, yo ya hago un presupuesto, un cobro en este caso, y ya llegamos a un acuerdo. Esa sería la forma. Básicamente, cuando yo trabajo algún mural, siempre corre por mi cuenta el financiamiento, ¿ya? Corre por mi cuenta. Pero el que solicitó mis servicios es el que va a hacer el pago del trabajo que se va a elaborar, ¿verdad? De esa forma sería. En este caso, si le voy a trabajar a alguna municipalidad, porque saben que pinto, que soy artista y me quieren apoyar, y pues bueno, ellos tienen que poner todos los materiales, por supuesto, incluso viáticos, qué sé yo, si voy a trabajar ad honorem, cosas así, pero básicamente ellos son los responsables de que tengan que poner todo el material, ¿verdad? Adelante, Aníbal Eduardo. Maestro, ¿nos podría contar qué está haciendo? ¿Cómo está pintura? Si está, o sea, ¿nos podría contar qué es lo que está plasmando ahí?
Miren, pues, tal vez no se logra ver bien porque no tiene los rasgos específicos, pero es un retrato. ¿Hoy sí ya lo ven? Sí se ve el retrato, claro que sí. Pues es eso, porque el tema en este caso, o mi fuerte es el retrato, entonces decidí hacer este bocetito de retrato, ¿verdad? Tal vez mi pregunta va enfocado a, como está, nos comentó que va a ser el mural después. Esto solo es, no es parte de su mural, o sea, lo inició No, así, después, lo va a continuar. sí, esto es simplemente una pequeña demostración de lo que es hacer un poquito de arte con un poquito de color, nada más, solo para que ustedes Y, tuvieran una y idea. todo lo que está trabajando es con azul, nada más, con negro, nada más, con un color. Es un azul, por eso cuando inicié dije que iba a ser un monocromo, es decir, un solo color. Un solo color porque no hay uso de otro color. Sí, yo le escuché lo del monocromo, pero simplemente es agua, o sea, siempre lo he diluido, no he usado ni blanco, ni negro, ni otro color, ¿verdad, maestro? Exactamente. Muchas Sí, gracias y se usa un felicitaciones. poquitito de blanco, pero dentro de la paleta de colores se dice que el blanco y el negro no son colores. Es algo extraño, pero así es. Por lo consiguiente, su base es un azul y se le llama monocromo porque es una pieza de un solo color. En la pared que tengo aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, es puro bloque, entonces absorbe todo el material, pero eso no quita que no se pueda trabajar alguna pieza como la que yo estoy trabajando. Entonces sí se puede. Muy bien. Ustedes me dicen cómo estamos de tiempo. Bien, creo que hasta ahí estaríamos bien, maestro, muchas gracias. Muy Entonces, bien. solo si podríamos observar ahí, pues creo que a todos nos está llamando la atención y pues para que podamos ver alguna introducción de esto, ¿no? Muy bien. Solo voy a poner algún detallito por aquí y se los voy a mostrar. Muy bien. Solo para recordarles que en la cajita de mensajes está el enlace para que puedan llenar su asistencia y para poderles mandar su diploma. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí, se ve. Estamos, ¿verdad? Muy Sí, bien. excelente, excelente. Ahí se recuerdan de que les mencioné que es un boceto nada más. No hay nada definido, no hay detalle alguno, pero si ustedes pueden ver, ya podemos apreciar un poco de luz, la sombra y sobre todo la forma, el perfil de ella. ¿Ya? Excelente, excelente. Ahí vamos. Vamos a ver. Sí. Muchas gracias, maestro. Creo que el arte puede llegar a tocar nuestros sentimientos a través de nuestra vista, a través de los ojos. Entonces, no sé si desea agregar algo más para finalizar. Nada más agradecerles a ustedes también por este espacio, porque para mí pues es sumamente importante. Aprecio mucho esto, que me hayan tomado en cuenta, sobre todo a Anthony, que es un muy buen amigo ahí. Entonces, agradecerles y, no sé, motivarlos con esta carrera que
En realidad entran unos 500 y salen 3, 4, 5, 6 graduados, porque es una carrera bastante prolongada en cuanto a tiempo, ¿verdad? Si no estoy mal, son 7 años. Pero bueno, ánimo, hay que darle duro a esto y pues yo sí les digo algo, cuando uno realmente sueña con algo y uno se plantea metas tangibles, porque de eso se trata, y el objetivo es claro, sí se logra. Entonces, yo hoy por hoy puedo decir, logré ser artista y soy feliz con lo que hago, porque eso es lo más importante de todo esto, que seas feliz con lo que estás haciendo, y eso es lo que sucede con todos nosotros los seres humanos, que uno sea feliz con lo que se está haciendo. Y en mi caso, yo soy feliz con lo que hago. Este estudio que tengo acá, aquí tengo un equipo de herramientas de pinturas, me encanta este lugar, este es mi lugar. Y yo creo que eso para mí es sumamente importante. Así que gracias a todos ustedes los que se conectaron y estuvieron al pendiente de esta pequeña conversación, diría yo. Y pues es un gusto de verdad. Y ya saben, cualquier cosa, ahí estamos también para servirles. Eso es Muy todo. bien. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, por último, solo quisiera agregar, si alguno de los presentes quisiera, pues, contactar al maestro Sebastián Tala, pues, como él ya lo dijo, él también yo lo considero como un amigo para mí. Quiero contarles que yo lo conocí a él en la iglesia, entonces tengo mucha confianza y pues mantenemos ahí nuestra amistad. Muchas gracias, maestro. Gracias por atender a esta conferencia y como les decía, si alguien desea contactarlo, puede comunicarse conmigo o con alguno de mis compañeros de grupo, y eso ha sido todo. Le dejo el tiempo a mis demás compañeros para que puedan continuar. Ok. Gracias, ya saben, ahí estamos para servirles. Muy bien, maestro. Le agradecemos mucho por la demostración y por el tiempo que se ha tomado para la conferencia y demostrarnos pues esas técnicas que, como bien lo mencionaban muchos de los asistentes, pues que nos inspiran y nos llegan al alma, ¿verdad? La pintura y el sentimiento que se le pone. Y pues para finalizar, y como parte de nuestros agradecimientos, queremos entregarle el siguiente diploma y reconocimiento. Muchas gracias. De parte de la Facultad de Arquitectura y del grupo organizador de PPS, entrega el siguiente diploma al maestro Sebastián Tala por su participación como expositor en la conferencia Pintura y Muralismo como forma de expresión, correspondiente al desarrollo del taller de PPS celebrado el 8 de octubre del año 2021, que había firmado por nuestro coordinador, el arquitecto José Antonio Dávila, y nuestro supervisor docente de PPS, el arquitecto Yescas. Y también el siguiente reconocimiento que le queremos llegar por haber participado y habernos empapado de su conocimiento el día de hoy. Agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes por estos reconocimientos. Son importantes para mí y pues de plano ya les repito, estoy para servirles. Cuando quieran, pues ahí estamos para apoyar sin ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia, por el tiempo que se tomaron, por sus comentarios. Esperamos que les haya gustado mucho. Y no sé si el arquitecto Dávila quisiera decir unas últimas palabras. Ya nos pasamos un poco, pero para poder finalizar. Muchas gracias, jóvenes. Pues, maestro, muchas gracias. Excelente presentación y impresionante en 10 minutos lo que nos hizo vivir con esa pintura. En cuanto a la pregunta que yo le hice, si el maestro lo hizo en algún momento dado regaño, es con la intención de hacerles saber, jóvenes, miren, no importa las adversidades cuando uno tiene algo que quiere vivir. Y entonces, la idea era, si a él lo regañaron una vez, no importó. ¿Por qué? Porque, bueno, yo quiero ser pintor y yo sigo pintando y ese es mi punto y esa es mi expresión. Muchos de ustedes han recibido historia del arte conmigo y yo les he dicho, todos los que vamos a ser arquitectos, tenemos algo en común. Y eso en común es que queremos llegar a hacer las cosas que tenemos en la mente. Y eso lo dejó hoy muy claramente el maestro. Y muchas gracias, porque yo sé que él, y lo dijo claro, desde pequeño ha vivido el arte. Y lo tiene en la sangre. Y entonces, lógicamente, miren, en 10 minutos
lo que él esbozó y lo que él hizo. Así es que todos, imagínense, yo se los he dicho con Leonardo da Vinci. Leonardo era una persona igual, o sea, él cuando sentía el arte y lo quería hacer, no importaba la hora, prendía una candela y ahí se ponía a pintar. Así es que como arquitectos igual nos pasa, jóvenes. Muchas gracias, maestro, y agradecemos a todos el haber estado la noche de hoy, a ustedes, los compañeros de PPS, por habernos traído una excelente conferencia. Así es que gracias y buen fin de semana. Gracias a todos. Ahí estamos. Saludos, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. Igualmente, Le agradecemos mucho, maestro, de nuevo, por el tiempo y pues muchas gracias a todos por haber asistido. Saludos y feliz noche. Ok. Feliz noche, pues. Nos vamos a quedar el grupo organizador un rato más y tal vez lo molestamos, maestro, solo unos 5 minutos más, solo que salgan todos, disculpen. Ok. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la conferencia. Bendiciones. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche, bendiciones, estuvo precioso. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias.